El padre del simbolismo francés, Charles Baudelaire, tuvo un sueño un año antes de la publicación de Las Flores del Mal. Un sueño premonitorio donde los haya. En primer lugar, porque muy seguramente adelantaba la amenaza de prisión y finalmente pesada multa económica con la que el Estado prohibió durante casi 100 años su obra. Hasta 1949 fue permitido publicar los famosos 6 últimos poemas. Pero en segundo lugar, el sueño del 13 de marzo de 1856 fue premonitorio porque vaticinaba el rumbo irremediable hacia la devastación y la decadencia que había tomado la modernidad con todos sus bríos, con todas sus promesas y panaceas humanitarias de la mano del progreso. No es casualidad que el crítico literario de su época, Barbey d'Aurevilly, lo llamase el Dante de su decadente tiempo, como al florentino de la Divina Comedia que visitó los círculos del infierno de la mano de Virgilio para comprobar la descomposición humana. Baudelaire vaga en las tinieblas del subconsciente y se impregna del miasma y el hedor auspiciados por el pernicioso periodismo, por el insoportable peso del ennui, aplastante tedio en las fibras de sus poemas y, en resumidas cuentas, por la carroña de la razón. Escuchamos de fondo música del compositor mexicano Juan Cristóbal Cerrillo, nacido en 1977. Escuchamos Lucha para viola del 2011 y Es preciso para viola del 2002. Nada tiene de extraño prestar atención al reino de los sueños, a menos claro que se tome en cuenta que estamos en el siglo XIX y en concreto en el sueño específico de Baudelaire, quien elevó la materia onírica a un inimaginable estatus de importancia como la razón o la verdad, un medio siglo al menos antes de estudiarse formalmente por Freud. Baudelaire fue el más feroz opositor al realismo y naturalismo tan en boga en aquella Francia, cuna del arte y la cultura y la literatura del mundo. Sin embargo, este sueño nos llega hoy como parte de la correspondencia que Baudelaire sostuvo con su gran amigo, el escritor Charles Asselineau. Un sueño dentro de un burdel. Lo que es peor, un burdel museo con sus meretrices, fetos de esas meretrices, instrumentos de medicina en exhibición, con sombras, muestras fotográficas y esfinges, y en un inextricable rincón del antro, Baudelaire se topa con un monstruo enano que carga su propio miembro enrollado en forma de una protuberancia enorme que le cuelga. Una criatura extraña que ha nacido dentro del burdel y arrastra ignominiosamente su apéndice para sentarse a la mesa con las chicas de compañía. Afortunadamente, tenemos ya grandes pensadores como Roberto Calasso, quien en La Folie Baudelaire, de Editorial Anagrama, estudia paso a paso este paseo surrealista del dandy maldito, o debo decir, este cuento literario, como lo sitúa Calasso, y estoy de acuerdo con él, por lo áspero y seco de su contenido, el cuento más audaz del siglo XIX, por encima incluso de las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Cito página 168 de La Folie Baudelaire de Roberto Calasso. En un rincón apartado de una de estas galerías se encuentra una serie muy singular. En una cantidad de pequeños marcos veo dibujos, miniaturas, pruebas de fotografía. Representan pájaros coloridos con plumajes muy brillantes en los que el ojo está vivo. En algunos de ellos no hay más que la mitad de un pájaro. Represento a veces imágenes de seres extravagantes, monstruos casi amorfos como aerolitos. En un ángulo de cada dibujo hay una nota. La señorita tal de tantos años ha dado a luz este feto en tal año, y otras notas por el estilo. Me pongo a reflexionar en que este tipo de dibujos no está hecho para inspirar ideas de amor. Otra reflexión es esta: existe en verdad un único diario en el mundo, y es Le Cycle, que puede ser estúpido hasta el punto de abrir una casa de prostitución que sirva al mismo tiempo como una especie de museo de medicina. En efecto, me digo de pronto, ha sido Le Cycle el que ha financiado la especulación de este burdel, y el Museo de Medicina se explica con su manía del progreso, de la ciencia y de la difusión de las luces. Entonces pienso que la necedad y la tontería modernas tienen una utilidad misteriosa y que con frecuencia, por obra de una mecánica espiritual, aquello que ha sido hecho por el mal se vuelve un bien. Admiro en mí mismo la precisión del espíritu filosófico, pero en medio de todos estos seres hay uno que ha vivido. Es un monstruo nacido en la casa y que está permanentemente sobre un pedestal. Aunque está vivo, forma parte del museo. No es feo, su rostro es incluso gracioso, muy bronceado, de un color oriental. Hay en él mucha rosa y verde, está en cuclillas, pero en una posición extravagante y forzada. Además tiene algo negruzco que da varias vueltas alrededor de sus miembros, como una gruesa serpiente. Le pregunto qué es y me responde que es un apéndice monstruoso que le sale de la cabeza.
Luego algo elástico como caucho y tan largo que si lo envolviese alrededor de la cabeza como una cola de caballo, sería demasiado pesada y absolutamente imposible de llevar. Y por eso se ve obligado a enroscárselo en torno a los miembros, lo que por otra parte hace mejor efecto. Converso largamente con el monstruo, me participa sus fastidios y penas. Hace ya varios años que se ve obligado a permanecer en esta sala, sobre el pedestal, para la curiosidad del público, pero el principal fastidio es para él la hora de la cena. Como ser viviente, se ve constreñido a cenar con las chicas de la casa, a caminar tambaleándose con su apéndice de caucho hasta la sala de la cena, y ahí debe mantenerlo enrollado alrededor de sí, o acomodarlo sobre una silla como un manojo de cuerdas, porque si lo deja arrastrar por el suelo, le tiraría la cabeza hacia atrás. Además está obligado, siendo pequeño y regordete, a comer junto a una chica alta y esbelta. Por otra parte, me da todas estas explicaciones sin amargura. No me atrevo a tocarlo, pero me intereso por él. Fin de la cita. El sueño comienza cuando a medianoche, 2 o 3 de la madrugada, Baudelaire viaja en un auto de punto acompañado de su amigo Castille. Le pide a este que lo aguarde porque tiene una entrega que hacer. Se trata de un libro que podría ser el de Edgar Allan Poe, que Baudelaire acaba de traducir poco antes de publicar sus Flores del Mal, pero enseguida se percata en el propio sueño que el libro es de su autoría, y entre la penumbra el poeta maldito ingresa al burdel. Dice Roberto Calasso en la página 171 que Baudelaire le habló a su madre, Caroline, sobre una novela que ya estaba por ser publicada. Aunque Baudelaire mintió, esa novela no existía, nunca existió. El sueño le jugaba una mala pasada. Luego, en medio de salas de exhibición, donde debería de haber arte y cultura, pero que en vez de ello pululan prostitutas y fetos extraídos de estas con instrumentos y placas de uno de los bastiones cobijados por la ciencia y la razón, o sea, la medicina, entre tamaña calamidad, Baudelaire se sorprende en el mismo sueño que el burdel museo es patrocinado por Le Cycle, el primer periódico francés en tirarse diariamente, el órgano considerado por el poeta maldito como precursor y difusor de la bêtise, de la estupidez mundana y cultural. Su subconsciente le está previniendo del poder y misericordia de ese progreso de la modernidad. Le vaticina el papel que los medios cobrarán en el imaginario colectivo. Las cartas ya fueron echadas. Los cadáveres aturdidos de su poema Spleen ya tienen cómo distraerse. La curiosidad queda sepultada en panteones, donde la ausencia de alma toma las proporciones de la inmortalidad. Se trata entonces del sueño de un mundo que se parte en dos, entre la razón cristalizada en la estupidez de sus divertimentos, cada vez más sofisticados y estériles para escapar al tedio, y entre salvar la belleza pura de la descomposición e inmundicia. Ahora cito el poema Una carroña de Las Flores del Mal, de la edición de Editorial Nórdica con ilustraciones de Louis Hauss. Recuerda lo que vimos, alma mía, aquella hermosa mañana de verano tan suave, a la vuelta de un sendero, una carroña infame en un lecho sembrado de guijarros. Las piernas hacia arriba, como una mujer lúbrica, ardiente y sudando ponzoñas, abría de un modo indolente y cínico su vientre lleno de exhalaciones. El sol brillaba sobre esta podredumbre, como para coserla en su punto, y 100 por 1 devolver a la gran naturaleza todo lo que una vez ella había juntado. Y el cielo miraba la osamenta soberbia como una flor abrirse. Tan fuerte era el hedor que sobre la hierba creíste desvanecerte. Las moscas zumbaban sobre ese vientre pútrido, de donde salían negros batallones de larvas que emanaban como un espeso líquido a lo largo de esos vivos andrajos. Todo eso bajaba, subía como una ola o se lanzaba burbujeando. Parecía que el cuerpo, hinchado por un vago soplo, vivía multiplicándose. Y ese mundo producía una extraña música, como el agua viva y el viento, o el grano que un aventador con rítmico movimiento agita y mueve en su arnero. Las formas se borraban, y no eran más que un sueño, un esbozo lento en llegar sobre el olvidado lienzo, y que el artista acaba solo con el recuerdo. Tras las rocas, una perra inquieta, con ojos enfadados, nos miraba, acechando el momento de recuperar del esqueleto el trozo que había soltado. Y sin embargo, tú serás parecida a esa inmundicia,
a esa horrible infección. Estrella de mis ojos, sol de mi naturaleza, tú, ángel mío y mi pasión. Sí, así serás, oh reina de las gracias, tras los últimos sacramentos, cuando vayas, bajo la hierba y las abundantes florescencias, a enmohecer en medio de las osamentas. Entonces, oh belleza mía, di a los gusanos que te comerán a besos, que conservé la forma y la divina esencia de mis amores descompuestos. Fin de la cita. Barbey d'Aurevilly se equivocó. A pesar de lo visto en el inframundo, la visión de Dante sobre el hombre fue más bien optimista. Lo que Charles Baudelaire en cambio vio en ese sueño es la peor pesadilla que quizá no haya más remedio que vivir, incluso en nuestros días. El sueño premonitorio de la decadencia de Charles Baudelaire.